Hola, buenas tardes. Gracias por estar siguiendo las actividades de esta ocasión, tercer día del coloquio de estudiantes en Historia Económica. En esta ocasión van a presentar los doctorados del doctor Omar Velasco Herrera. Les recordamos que la transmisión se hace en vivo en Facebook, así que si pueden o tienen comentarios o dudas para los participantes, las pueden dejar por ahí y les vamos a estar dando seguimiento para compartirla a los ponentes. Si ya estamos todos aquí, vamos a iniciar con con los tutorados. Les comentaba del doctor Omar Velasco Herrera. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, docente de la Facultad y posgrado en Economía por la UNAM y docente también en la especialización de Historia Económica de la misma institución. El primer participante de este coloquio va a ser el doctor Abraham Ortiz Miranda. Él tiene maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y él nos va a presentar el tema Deuda para los monopolios o monopolios para la deuda, la historiografía al respecto de la conformación de la Banca Nacional Colombiana durante la regeneración conservadora. El lector invitado es el doctor Ángel Alberto Castañeda Rodríguez. Continuamos, Abraham. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes para todo el panel presente, para todos aquellos que nos están viendo por el streaming de Facebook. Muy honrado por presentar estos avances de investigación. Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Mi tema básicamente es deuda para los monopolios para la deuda, la historiografía al respecto de la conformación de la Banca Nacional Colombiana durante la regeneración conservadora. ¿De qué trata esto? Ya vamos a entrar un poquito más respecto a este tema. Y en esa medida voy a dar un primer esbozo de contexto histórico, el cual, previo a la conformación del Banco Nacional, Colombia se encontraba en un periodo de lo que se ha denominado el radicalismo liberal, radicalismo federal liberal, en el cual hay unas reformas a mitad de siglo que se van a consolidar, sobre todo desde la constituyente de Río Negro, la cual es de 1863, y que fortalece sobre todo, para el caso que nos compete, en la formación de la banca privada en Colombia. ¿Qué lograron estos bancos privados y semioficiales? Bueno, una doble dinámica. La primera es el fortalecimiento de las élites que en ese momento imperaban a nivel regional y local, porque se les permitió la emisión de papel moneda, captación de metálico, y luego por el otro lado, no simplemente se quedó en una cosa de élite, sino que también una reducción de la tasa de interés por la competencia que habría entre los bancos, ampliación del crédito, se fomentaron en esa medida diversas industrias, sobre todo mirando a portas o admiras hacia al ámbito exportador, y una ampliación y crecimiento de actividades económicas regionales locales, es decir, lograron que se consolidaran y se conectaran mercados regionales y locales que anteriormente no estaban conectados. Luego de ello viene el momento de cambio de periodo político, pasamos del radicalismo federal liberal a la regeneración conservadora. Eso se hace por medio de elección y obviamente por medio también de confrontación civil, armada civil. Eso va de la mano en este siglo XIX colombiano, pero pues sobre todo se hace por medio de elección, lo cual hace que un ala de liberales moderados en alianza con algunos conservadores conformen un partido, lleguen al poder y llega a la presidencia de Rafael Núñez, lo que va a cambiar mucho del pensamiento radical del momento. ¿Por qué? Porque básicamente, sobre todo para el caso que nos compete, crea el Banco Nacional bajo la Ley 30 de 1880, en lo cual la premisa es que este banco fuera una institución de crédito, de fomento al desarrollo económico y social, y para eso se le dieron algunos privilegios, como ser prestamista del Estado, tesorería, consignación de fondos públicos, administración de títulos, deuda pública y sobre todo la emisión monopólica de billetes. En un principio convertibles en moneda metálica, pero hacia 1885-86 sale un decreto que hace que se elimine la conversión en moneda metálica por contexto de guerra y sobre todo en esa medida también de legitimación de gobierno regenerador. El gobierno regenerador pues también estableció justamente mecanismos para que fuera forzoso la circulación monetaria, en el cual sobre todo se estableció que la moneda emitida por el Banco Nacional fuera paga se pagaran rentas y contribuciones públicas. Luego de ello, en esa medida viene mi pregunta de investigación, la cual es: ¿cómo ha sido tratado la génesis de la banca central colombiana en la historiografía colombiana?
En esa medida, hay mi hipótesis que yo planteo frente a esto de cómo la historiografía ha tratado el surgimiento de esta banca nacional en 1880, es que siempre se ha dicho, y la historiografía siempre ha dicho, que fue resultado de las políticas de Núñez, que fue porque había una necesidad de adquisición de estabilidad macroeconómica y un buen manejo de los niveles de precios. ¿Por qué? Pues porque ya vamos a entrar en cada uno de los autores que trabajan, más o menos de los que he abordado desde este primer avance, que dan justamente las razones de por qué consideran esto. En esa medida, el objetivo principal es entender la manera en que se ha escrito e interpretado la conformación del Banco Nacional de Colombia y, pues, obviamente sus objetivos secundarios. Primero, tratar de determinar el instrumental teórico que ellos implementan, es decir, las perspectivas y los paradigmas historiográficos y económicos que implementan. Y en esa medida también ver qué actores históricos están involucrados, estuvieron involucrados, cómo han tratado a los actores históricos que estuvieron involucrados en el proceso de conformación de la banca. Es así que eso es parte de un debate teórico en el cual han existido diversas perspectivas que han tratado el tema bancario. El primero que uno puede encontrar como gran paradigma historiográfico es el marxista, en el cual, justamente retomando las ideas postuladas por Marx y Engels, sobre todo por Marx en el Manifiesto Comunista y luego en el prólogo a la contribución a la crítica a la economía política, pues hay una concepción del banco que parte del materialismo histórico y concibe al banco como una intervención despótica en el derecho de propiedad y las condiciones de producción burguesa para justamente lograr un monopolio, o bueno, la centralización del crédito en el Estado, no solo de los modos de producción, sino también del crédito, en el cual pues eso se ve como el proceso de revolución que permite el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de los obreros sobre todo. Luego de eso, también una segunda perspectiva que se encuentra es la perspectiva keynesiana, en el cual en su objetivo de establecimiento de ciertos controles, centrales dejados en manos privadas, pues considera al Banco Central de tal manera que permita lograr el objetivo de ocupación plena por parte de cualquier sociedad. En esa medida concibe al banco como una institución crucial para el logro de objetivos de equilibrio interno, para el ciclo crediticio, para amortiguar el carácter cíclico de la demanda pública de efectivo, para compensar cualquier variación restante y sobre todo para el control de la creación de créditos bancarios. ¿Eso que conlleva? A que el banco pues también tenga unas funciones y se coordine con otras instituciones económicas de cualquier estado que está imperando en cualquier sociedad para lograr ese objetivo, y pues son las funciones que ustedes ven ahí: estabilización del crédito, tasa de mercado, influencia orientadora al consumo, prestamista de última instancia, coordinación con instituciones de Hacienda, en fin. Y finalmente, también se puede encontrar justamente la perspectiva marginalista, en la cual yo sobre todo rescato la vertiente anarcocapitalista, que es la de Murray and Rothbard, en la cual hay una crítica a estas dos perspectivas anteriores, porque considera que lo que surge con la creación de una banca es que se eliminan las trabas que el régimen de libertad bancaria impone a la inflación del dinero y del crédito bancario, y en esa medida considera al banco como un dispositivo cartelizador del que se vale el gobierno para coordinar a los bancos, es decir, un monopolio para sostener y legitimar un gobierno, básicamente evadiendo los límites que puedan existir al interior de cualquier dinámica de libre mercado, ¿sí? Y eso como se ve reflejado sobre todo en la supresión de la exigibilidad de la clientela de los bancos privados. Eso que conlleva a la materialización de un grupo, de la pura esencia de un grupo oligarca que caracteriza el sistema financiero. Y fuera de eso, también que con el surgimiento de un banco estatal o un banco central, hay estrecheces y crisis económicas como consecuencia de la expansión artificial del crédito y sobre todo la eliminación de la emisión monetaria, sobre todo en oro, por medio de la emisión de billetes, básicamente, que pretenden suplantar a la emisión, a la acuñación monetaria. Y eso, pues, también analizan Rothbard y toda la vertiente anarcocapitalista. Dice que siempre cuando se conforma una banca central o estatal, siempre se utilizan los mismos argumentos de supuesta estabilidad macroeconómica, de supuesto evitar hiperinflaciones y todo eso con el descrédito y de las monedas de oro y el fomento de los billetes bancarios. Y en esa medida, pues dicen que es una falsa realidad lo que es el prestigio otorgado por el Estado a los billetes, pues porque básicamente lo que quieren consolidar es una quiebra casi impensable. Una última perspectiva, sobre todo desde el caso ya latinoamericano y ya más hacia la historia,
es el que se trabaja desde el doctor Omar Velasco, Carpoyangi, Carlos Marichal, en el cual cuando uno revisa estos textos y la tesis del doctor Omar, hay una sinonimia entre las altas finanzas y la conformación de los bancos centrales, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX. Y en esa medida, al realizarse un recuento de estas obras, plantean la banca central como un signo de necesidad y limitaciones del sistema de libre concurrencia internacional y pantrororo. Es decir, que la banca central se genera y se crea, cualquier banca central, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, como mecanismo para garantizar pagos internacionales, solución de la deflación que reduce costos, incremento de competitividad exportadora, regreso del oro que salió del comercio exterior. Y en esa medida hay una perspectiva histórica y aquí es claro, estos autores, sobre todo el doctor Omar, en decir, hay que conceptualizar a la banca, y ahí yo lo que veo es una reconceptualización histórica por parte de él, de que la banca hay que centrarla en sus momentos y sus contextos históricos puntuales. No es que simplemente, no es ex nihilo nihiles que surgió de la nada, sino eso tiene una razón de ser y que es una construcción histórica que permite hacer que se defina la banca a partir de su accionar. Un poco beberiano la cuestión ahí. Y pues en el caso de la América Latina es para cubrir necesidades de las naciones pues nacientes que terminaron sus procesos de independencia para el momento. Esos bancos eran bancos que los bancos centrales partieron en cierta medida de experiencias de bancos comerciales y semiprivados, y que no todos esos bancos van a terminar siendo bancas centrales, sino que van a ver, es un proceso de fracaso y de aprendizaje. Sin embargo, logro yo detectar que hay una apariencia teleológica inevitable, de teleología inevitable la aparición del banco, pero que está justamente en dialéctica con la necesidad primaria en análisis histórico de la justa dimensión de la banca central. Pero bueno, esos son los grandes paradigmas que yo he identificado, y ya para el caso de Colombia, cómo se ha estudiado la banca, qué ha dicho la banca, lo primero que uno encuentra y lo que primero se puede acercar, no solo el investigador, sino la persona del común, es sobre todas las entradas que tiene el Banco de la República per se, y en el cual justamente acude de los argumentos de sostenibilidad macroeconómica, y que fuera de eso, ¿qué dice? ¿Por qué se conformó la banca nacional en su momento? Pues porque necesitaba, el gobierno regenerador necesitaba servicios de consignación de fondos, alguien que le ayudara con el crédito, en la colaboración en la contratación de préstamos internos externos, en la administración de títulos de deuda pública y emisión de billetes. ¿Eso de dónde surge? Eso no es que el Banco de la República lo haya puesto ahí porque sí, sino que eso tiene justamente detrás de sí un proceso de conformación y de entendimiento historiográfico, pero que cuando uno se comienza a acercar este tipo de entradas, primero web y ya como tal a la historiografía, uno va a encontrar ciertas regularidades en esta construcción historiográfica. Primero, que no hay una definición y un esclarecimiento de que si el Banco Nacional fue banca central o fue un simple banco estatal, o qué tipo de banco fue. No hay una profundización en el proceso per se de creación, es decir, no hace referencia a quiénes fueron los actores que estuvieron detrás de la creación del banco y por qué. Entonces, qué banqueros, qué comerciantes, qué políticos, cuáles eran sus conexiones, sus redes y demás. Los usos de fuentes documentales, sobre todo, no hay un uso de fuente documental de época amplio, y que sobre todo se va a remitir a esas fuentes documentales legislativas, sobre todo van a acudir a la ley que ya les mencioné en 1880, la ley 30, y eso va a conformar lo que pues se ha denominado como prisiones historiográficas, es decir, que se han sostenido tanto tiempo que ya es difícil romper esos parámetros de perspectiva frente a análisis a un tema, ¿sí? En esa medida, el primero que uno encuentra que escribió sobre la banca fue hacia el año 1945, quien fue Guillermo Torres, economista, y quien escribe su libro Historia de la Moneda en Colombia, quien estuvo pues justamente al interior del Departamento de Investigaciones del Banco de la República. Este texto ha sido considerado como un pilar de la historiografía económica y bancaria, porque es de lo que primero surge después de los documentos de época, es de lo que primero surge como un tratar de analizar justamente esta experiencia en Colombia, la primera de tres que hubo, de dos fracasadas y una que es la contemporánea, que es el Banco de la República, que pues bueno, también tuvo sus complicaciones durante el siglo XX, y sobre todo en su capítulo sexto se centra en el proceso de formación del Banco de la República, nuevamente acudiendo a la ley 39 del 16 de junio de 1880, y acudiendo justamente aquí, como recupera esa ley, él es el que extrae, es el que he podido detectar que es el primero que extrae, que, bueno, es que la ley
39 dice que la banca surge en razón a que hay que desarrollar el crédito, en razón a que el gobierno regeneracionista necesitaba un agente o un auxiliar para la ejecución de operaciones fiscales y alguien que emitiera monopólicamente billetes. Es el primero que va a decir eso, y en esa medida, pues hay justamente los vacíos que les acabo de comentar. Desde aquí comienzan esos vacíos, desde este primer texto comienzan esos vacíos de no enunciar, primero, si el Banco Nacional fue para adquirir préstamos externos internos, la citación de fuentes, a pesar de que hay referencias, o sea, tiene su insumo de referencias bibliográficas al final del texto, no la cita, no define claramente el Banco Nacional como banca central, y no le preocupa realmente eso, lo pasa por alto, simplemente el Banco Nacional fue una experiencia más, y solo destaca dos actores del momento como los más importantes, el presidente que era Rafael Núñez y Simón Herrera, que era su secretario del Tesoro, y pues en esa medida, este texto básicamente hace parte de lo que se ha denominado como la historiografía académica, como lo ha denominado Jorge Orlando Melo y otros estudiosos más, en el sentido de que aquí este texto resalta un sentido moralista y de educación física, básicamente que el PAC, muy partiendo de una concepción positivista, concibe al pasado como existente de manera independiente del historiador y que solo se historia con documentos, a pesar de que no lo cita durante el texto, y sobre todo pues hay una fuerte influencia de la historia política en el análisis económico de este tipo de fenómenos, porque hay largos recuentos de documentos legislativos, actuaciones de gobiernos, más que un análisis profundo y detallado. Y en esa medida, pues no profundiza justamente nuevamente en los actores del proceso de formación de la banca, de este Banco Nacional. Luego de eso, un segundo estudioso que podemos encontrar en la historiografía que ha tratado este tema, que también hace parte del Banco de la República y que también básicamente ha desarrollado sobre todo sus estudios desde la economía, es Antonio Hernández Gamarra, que fue economista y político y que tiene un artículo pues denominado La Banca Central en Colombia. Entonces ahí él, pues desde el título diríamos que lo denomina el Banco Nacional como banca central y pone las otras dos experiencias, la de 1905 y la de 1923, que es el actual Banco de la República, y vuelve y recupera el mismo argumento anterior del 45. Banco Nacional como organismo de crédito, y vuelve y recupera y otra vez apela a la ley 39 de 1880, perdón, de operación de emisión y descuento de préstamo, giro y depósito, monopolio en la emisión de billetes, en el cual para eso el Estado establece un recibo forzoso en pago de rentas y contribuciones públicas, transacciones particulares y prohibición de estipulación de cualquier otra moneda en contratos, lo cual justamente recuerda mucho de lo que es el argumento anarcocapitalista, que dice que básicamente que cuando se establecen este tipo de instituciones se apela sobre todo a un poderoso y vasto aparato de coerción legislativa y pues más allá de lo legislativo para justamente poder aplicar estas medidas. En esa medida vuelve y se encuentran los mismos vacíos que ya vimos, no definición del Banco Nacional como banca central, no profundización en el proceso de creación, pero sí dice que el Banco Nacional es un antecedente remoto de las actuales instituciones monetarias. Alguien que pretende justamente romper con este paradigma, pero que no rompe del todo, es ya Juan Santiago Correa Restrepo, nuevamente otro economista, o sea, la ausencia de historiadores es latente en la historiografía que trata el Banco Nacional, este momento de 1880 de la conformación, quien escribe para el año 2009 una saga de 3 artículos, el primero de ellos sobre todo que amplía un poco su marco temporal, pero que pretende terminar justamente hacia 1880 y ve la contrariedad entre la banca privada, lo que ocurrió durante la banca privada regeneracionista, y versus el estancamiento del fomento del crédito y la conexión de mercados que se daba por ese fomento de crédito con la banca privada versus la tranca que fue el Banco Nacional de ese tipo de proyectos. Y en esa medida argumenta que los diferentes proyectos de sistema monetario y bancarios correspondían a los diferentes proyectos de nación que en ese momento se estaban conformando por cada uno de los partidos. Y aquí él comienza a establecer un punto que no tenían la historiografía previa, que es diferenciar entre liberales y conservadores, porque normalmente, sobre todo cuando uno revisa obras como las de Frank Safford y Marco Palacio, sobre todo los manuales, o David Bushnell y demás, se dice que básicamente que los liberales y los conservadores no se diferenciaban en casi nada, sobre todo a nivel de aspecto económico, pero aquí ya hay un claro decir de que no, pero aquí sí hay una distancia entre liberales y conservadores, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, vuelve y recae en algunos de los vacíos que hemos visto, en el no esclarecimiento del Banco Nacional, pero dice que es una limitación al positivo colorario
radicalista, uso de pocas fuentes de época. Ahí presenta más o menos su postura frente al banco, no profundización nuevamente en el proceso de creación del banco. Y ya luego para su segundo artículo, aquí ya profundiza un poco más, trata de continuar lo que escribió previamente, pero aquí lo profundiza más. Y dice que la banca nacional, el Banco Nacional, se constituye en 1880, dado la centralización profunda de las decisiones políticas y económicas que supuestamente enuncia él que se presentaron en el momento y se desarrollaron en el momento para solventar la crisis económica y política a finales de los años 70 que se presentó a nivel internacional. Sin embargo, volvemos a encontrar algunos de los vacíos, recupera algunos de las críticas que se le hicieron desde la oposición desde la oposición al gobierno regeneracionista, pero aquí sí es claro y dice el banco básicamente no era prestamista de última instancia, entonces no es una banca central, no concentraba las reservas bancarias, no controlaba la oferta monetaria, sus billetes no tenían circulación nacional en esa medida, pues no es un banco central. Es el único que dice claramente que no lo es. Volvemos a encontrar los mismos vacíos y pues bueno, para ya cerrar y dar conclusiones, básicamente conclusiones provisionales de lo que llevo de este adelanto, hay una pertinencia de la crítica de Murray Rothbard a la conformación de la banca estatal, por lo que ya vimos, y fuera de eso, ¿por qué? Porque se consolida una prisión historiográfica de que siempre se recurre a la estabilidad macroeconómica, a evitar hiperinflaciones, a servicios de consignación de fondos de tesorería, de que esas fueron las razones por las cuales se creó la banca, es el listado que está ahí, pero no va más allá de analizar qué actores fueron, por qué fueron y qué hicieron, ¿sí? Y pues hay unas deudas de la historiografía, que es evidenciar el tratamiento de los actores, si el Banco Nacional fue claramente una banca central o simplemente estatal, o si fue para adquirir también préstamos internos o externos. Y pues ya para cerrar, este es el cronograma de trabajo que ya tengo para justamente culminar este trabajo. Estas ya son las referencias bibliográficas, eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, por compartirnos. Enseguida le vamos a dar el turno de la palabra al lector, el maestro Ángel Alberto Castañeda Rodríguez. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es especialista en Historia Económica por el Programa de Especializaciones en Economía de la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Economía, en donde actualmente cursa la maestría también en Economía. Ángel, por favor, tienes el uso de la palabra. Les recordamos que los lectores tienen 20 minutos para sus comentarios y enseguida tiene voz el tutor para comentarnos también en 10 minutos y después volveríamos nuevamente con el ponente para réplica. Adelante, Ángel. Hola, buenas tardes. Voy a utilizar menos de 20 minutos. Me agradó mucho la lectura, Abraham. Pondría algunos elementos que creo serían importantes. En el tema de la introducción, creo que al lector no nos llevas a lo que nos vas a decir durante todo el documento. Creo que tal vez ahí se pudiese mejorar o encontrar una manera para que al lector le facilitaras en los primeros párrafos de cómo está estructurado todo el documento. Por otra parte, en el tema del debate, creo que es fundamental, bueno, como recomendación, que abordes o trates de estudiar qué está diciendo la escuela monetaria y la escuela bancaria, que es el gran debate del siglo XIX, ¿no? Yo creo que ese es el debate teórico, es que la escuela monetaria está abogando para que el Estado sea el rector de la emisión monetaria, o en contraste vemos a la escuela bancaria, quien dice que realmente la emisión monetaria debe estar en manos privadas, ¿no? Y eso lo vamos a ver en prácticamente todo el mundo, y sería bueno entrar a los debates que están haciendo los congresistas allá en... por otra parte, utilizas algunas categorías como protobanca central y no explicas o no nos ayudas como a colocar para ti qué consideras que es protobanca central, ¿no? Tal vez ahí pudieses ayudarnos al lector, ¿no? Tal vez ahí en la parte de abajo del documento. Igual, el documento, digamos, pionero que utilizas es de 1945 y prácticamente es, digamos, una postura historiográfica, pero pareciera
tú eres el experto. No sé si en los 60s, en los 70s, en los 80s, ¿qué se escribió sobre ese banco o no se escribió nada, ¿no? Porque hay una, digamos, la teoría de la dependencia tiene una visión y fue muy fuerte en América Latina de cómo veía las relaciones de bancos, de la banca de la hegemonía central hacia los países periféricos, ¿no? Y también creo que me quedó más claro con la exposición el objetivo, y porque creo que parece que en la exposición quedó mejor o queda más clara en la exposición que en el documento. También creo que en la exposición sí señalaste que hay como una tradición de escribir de manera positivista, ¿no? O sea, como el documento, pero cuando escribes no nos hace referencias a cómo esa historiografía que aborda la banca nacional es positivista en el sentido que ve el documento y digamos, no hace una interpretación del documento, ¿no? No te dice qué está diciendo el documento o qué no te dice el documento, ¿no? O sea, es como muy cuadrado todo en la visión positivista, ¿no? Y creo que algo que tal vez que es un poco a la crítica que también haces, es sobre el poco, las relaciones de accionistas, ¿no? Del banco, cómo se conforman, qué los motiva, que es algo que no se ha escrito, que no lo no lo comentas, ¿no? Entonces creo que si ya identificaste ese hueco historiográfico, pues en trabajos a futuro puedas desarrollar algo. Yo no sé cómo están los archivos en Colombia en temas bancarios. No sé si están ordenados o hubo un interés en algún momento por el rescate de este tipo de historiografía bancaria. Sería bueno pues que identificaras, porque vemos que no hay historiadores. Bueno, tú estás afirmando que no hay historiadores escribiendo sobre el Banco Nacional. Pues habrá algún motivo por qué no han escrito sobre esto, ¿no? Tal vez sea la falta de fuentes, tal vez sea el bajo interés, tal vez es un tema que no ha tenido tanta relevancia, la historia bancaria. Eso pues nos ayudaría a entender. Hace referencia, creo que ya regresándome un poquito al tema del debate, que colocas como tres grandes enfoques, ¿no? El marxista, el keynesiano y el anarcocapitalista, ¿no? Algo que digamos como recomendación, al igual, si te interesan estos temas, pues deberías acercarte o identificar lo que están diciendo los monetaristas, ¿no? Que creo que también son esta corriente económica muy importante. Entonces, mi recomendación es que revises el debate teórico de la época, ¿no? Entre la escuela bancaria y la escuela monetaria. Y bueno, estas son mis apreciaciones. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Ángel, por los comentarios. El diálogo es siempre lo que enriquece nuestros trabajos. Y bueno, enseguida damos el turno al doctor Omar Velasco Herrera como tutor de Abraham. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Abraham, por los comentarios, ¿no? Gracias, Ángel, por los comentarios a Abraham, ¿no? Y Abraham, gracias por la presentación. Bueno, yo he hablado varias ocasiones con Abraham, platicado respecto a su tema, ¿no? Y me parece que decidimos hacer un ensayo historiográfico, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Y que a lo mejor no queda tan claro, aunque veían en el título la idea de hacer un ensayo historiográfico. ¿Y por qué un ensayo historiográfico? Porque en gran medida, digamos, el objetivo de Abraham es hacer una investigación de mayor calado. Y en el tiempo que tenemos en la especialización para presentar un trabajo de investigación, pues no nos iba a dar, ¿no? El proyecto de Abraham en términos de profundizar en el tema de la conformación, de construcción, digamos, ¿no? de la banca central en Colombia, pues daría para una tesis completa, ¿no? Entonces decidimos hacer un ensayo historiográfico en la medida en la que Abraham puede identificar
justo los huecos a los que ha hecho referencia en la exposición, ¿no? Que han dicho, ¿no?, los historiadores de la banca colombianos, ¿no?, que siguen diciendo que hay de nuevo, ¿no?, que es un tanto lo que recuperas de se apellida es Castro Restrepo, ¿verdad? No, espérame, ahorita me acuerdo. Correa Restrepo. Correa Restrepo, ¿no? Que es, digamos, lo más nuevo que has encontrado, Abraham, respecto a la trilogía, ¿no?, de Correa Restrepo. Y bueno, ese es un tanto, hacia allá pinta un tanto la investigación de Abraham, ¿no? Aterrizar este ensayo a modo de un ensayo historiográfico que le permita ser, ¿no?, la base, ¿no?, la punta de lanza de una investigación más profunda que podría ser en un programa de doctorado, ¿no? Para profundizar más en esta idea, que es un tanto la idea que tiene Abraham de indagar sobre la construcción de la banca central en Colombia. Por eso, un tanto nos sirven mucho estas observaciones que hace Ángel, porque yo también al leer, bueno, la parte teórica, Abraham, creo que no la habíamos platicado, ¿no? Habíamos platicado un tanto de los autores, las líneas, ¿no? Y para mí también me pareció pues estimulante la recuperación del Manifiesto Comunista, ¿no?, y de la obra de Marx y Engels, y dar cuenta de esa mención que hacen, ¿no?, de la banca central, el papel, ¿no? Yo he revisado a Polanyi, ¿no? Tú recuperas un tanto lo que yo cito de Polanyi en mi trabajo, pero Ángel tiene mucha razón, Abraham, ¿no? Hay que recuperar la discusión de la segunda mitad del siglo XIX entre la Currency School y la Banking School, ¿no? Yo creo que eso, recuperarla y no tanto, digo, yo soy de la idea de que no le demos tanto espacio a esa discusión teórica en un trabajo historiográfico como este. Le podemos dedicar menos espacio, ¿no?, dejar planteada la discusión simplemente y pensar más en profundizar esa discusión en términos de un trabajo más ambicioso, ¿no? Pero sí hacer referencia a esa discusión, porque como bien dice Ángel, es una discusión que se dio en todo el mundo. Ahora, tú recuperas a Rothbard, ¿no? Yo hasta ahorita me vengo enterando que es de la escuela anarcocapitalista, ¿no? Yo he leído a Rothbard y por aquí me había pasado, ¿no? Pero se extraña que no hayas consultado a Vera Smith, ¿no? Que es, una de las pocas mujeres austriacas, ¿no?, de la escuela austriaca que han sobresalido en la discusión sobre la banca central, ¿no? Y Vera Smith, ¿no? Vera Smith tiene una afirmación en este libro que se llama La racionalidad del Banco Central, ¿no?, que dice esto al respecto, dice, un examen de las razones por las cuales se tomó la decisión a favor de los bancos centrales en oposición a los sistemas de banca libre, revela en la mayor parte de los países una combinación compleja de motivos políticos y de accidentes históricos, eso dice Vera Smith, los cuales jugaron un papel más importante que cualquier principio económico, ¿no? Lo dice una austriaca, ¿no? Accidentes históricos, motivos políticos, ¿no? Y yo creo que por ahí como bien dices, ¿no?, al analizar la última obra, o digamos los últimos trabajos que profundizan sobre la conformación de la banca central en Colombia, que es el trabajo, la trilogía de Correa Restrepo, ¿no?, Juan Santiago Correa Restrepo, ¿no?, él recupera un poco más eso, ¿no? Él alcanza a identificar cómo él sí está identificando estos matices que hay entre conservadores y liberales en términos económicos, que entiendo, porque tú eres el que conoce más de historiografía colombiana, ¿no?, que hasta hace no mucho, o hasta antes de la publicación de estas obras, pues parecía que en términos económicos pensaban casi lo mismo, ¿no? Y hay algunos matices que tú alcanzas a identificar, bueno, que él alcanza a identificar y que tú recuperas en este trabajo. En ese sentido, me parece que a tu trabajo, o al menos a esta versión, que ya es una versión avanzada, ¿no?, creo yo, podemos seguir trabajando. Uno de los puntos que me parecen clave para
para reestructurar un poquito tu trabajo es que hagas explícitas esas líneas, ¿no? Que digas, bueno, alcanzo a identificar 3 aspectos importantes en la historiografía y dejarlo de manera explícita porque nos los dejas a la imaginación del lector. Dices, bueno, este autor, ¿no?, está viendo estos temas, este autor está viendo estos otros, y yo creo que tendrías que sistematizarlo mejor en términos de decir, bueno, existe esta línea historiográfica, ¿no?, existe esta otra línea, ¿no? ¿Y cuáles son los autores? Porque llega un momento, Abraham, en el que a lo largo del documento sí hace referencia a muchos otros trabajos que han tocado el tema de la banca en Colombia, pero los dejas como menciones. O sea, haces una especie como de lista, haces una especie de lista de referencias bibliográficas, de autores, que solamente quedan en eso, en la mención, ¿no? No dudo que ya los hayas leído, pero yo creo que esa lista de autores que mencionas en tu trabajo, nos podrías decir con mayor profundidad o dándote o digamos expandiéndote un poquito más qué es lo que están diciendo esos autores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tu trabajo es un trabajo valioso en términos de su objetivo, ¿no?, que es hacer un balance historiográfico de lo que se ha escrito en la banca en Colombia con miras a un proyecto más ambicioso. Por eso un tanto quería dejar o aclarar eso, que tampoco quedó explícito, que no quedó explícito en la exposición, pero que explica en gran medida la lógica y la forma en la que Abraham escribió este ensayo, o la forma en la que está escribiendo este ensayo, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades, Abraham. Yo creo que tu avance es bueno, es muy bueno, y tengo señalamientos muy específicos que te haré llegar por escrito, ¿no?, en un archivo, ¿no? Pero en general yo creo que por ahí vas, Abraham. Gracias. Muchas gracias, Omar, por los comentarios. Nos ayudan incluso a entender bastante la exposición que nos compartió Abraham. Creo que es muy claro las acotaciones, y precisamente pues el trabajo de guía que está realizando nos permite identificar hacia dónde se estaría dirigiendo Abraham. Si me permiten, continuamos entonces con precisamente Abraham, con la réplica a los comentarios tanto de que le hizo Ángel como los del propio Omar. Adelante, Abraham. Vale, muchas gracias al doctor Ángel, al doctor Omar. Bueno, justamente respondiendo a varios de los comentarios del doctor Ángel y del doctor Omar. Primeramente, agradecer al doctor Omar, que sí, me faltó mencionarlo en la presentación. Este es va a ser el primer capítulo de un proyecto de grado, un trabajo de grado mucho más grande. Este va a ser la introducción, un trabajo mucho más profundo, que es justamente que yo quiero analizar por qué se conformó la banca en Colombia. Justamente en ese debate de Vera Smith, que ella fue alumna de Hayek, ella fue tutoriada por Hayek, y justamente está en conexión y en mucha discusión con Rothbard, pero llegan a conclusiones muy parecidas. Por eso me detuve sobre todo más a Rothbard, y también porque he leído más a Rothbard que justamente a Vera, por la línea, pero las conclusiones son muy parecidas. Y ese es el propósito ya de esta gran tesis como tal. Este simplemente es el primer insumo. Por eso no me involucré justamente con el debate del siglo XIX, porque ese debate de la Monetary School y la Currency School lo quiero dejar justamente es para ya como tal el gran trabajo, no para este balance historiográfico. Para este balance historiográfico, justamente por eso partí, no tanto de los documentos de época y de las peleas con liberales y conservadores, o más que liberales y conservadores, entre pro banca nacional y anti banca nacional, entre los cuales encontramos por un lado a Antonio Caro, y por el otro lado encontramos a Miguel Samper Agudelo, por ejemplo, ¿sí? Y todos los debates que desarrollaron en la prensa, porque ese debate de la Monetary School y la Currency School aquí aterriza fuertísimo en bastiones como Honda, como Guaduas, Bogotá, Cartagena, ¿sí? Aquí aterriza eso durísimo. Antioquia, ¿sí? Entonces, lo mencionaré justamente en el texto para tener la referencia y poderlo ya tener muy en claro ya en el desarrollo de este gran trabajo. Justamente también he venido sacando esa lista de referencias, y por eso el cronograma de trabajo que presenté hacia el final, porque todavía me faltan depurar
ese periodo de tiempo, ese lapso de tiempo que justamente el doctor Ángel hace referencia, en los 60s y en los 70s. Ahí hay cosas escritas, pero curiosamente he identificado que son economistas en su mayoría. Solo he encontrado como una historiadora que hace referencia a eso, pero de resto son economistas que hacen historia económica muy buena, muy buena, pero de formación son economistas. Y sobre todo que han participado de alguna otra manera o han estado en la Junta del Banco de la República o han estado en instituciones de Hacienda, ¿sí? Por ejemplo, ahí encontramos como a José Antonio Campo, que fue el anterior ministro, el recién salido ministro de Hacienda ahorita del gobierno de turno, que también fue ministro de Hacienda en los años, hacia los años finales de los 90, comienzos de los 2000. También está Salomón Kalmanovich, que fue parte justamente de la Junta Directiva del Banco de la República. Y son grandes economistas y grandes historiadores económicos, pero que justamente parten desde la economía. Justamente ya para este gran trabajo también, ahí tengo presente hacer sobre todo un trabajo de archivo notarial y mirar las memorias de Hacienda de la época y la prensa, que eso es lo que ya me va a dar los insumos necesarios de fuentes documentales de época para mirar justamente los actores que intervinieron, accionistas, comerciantes, políticos y demás. Creo que con eso ya respondo las dudas que hay al respecto y agradezco mucho los insumos que me fueron dados por parte de mi tutor y mi lector. Y pues bueno, muchas gracias.